Entonces hoy vamos a trabajar el último mantra del proceso de avatar, listo. Pero como siempre, vamos a poner un estado, vamos adentro, respiramos conscientemente, simplemente ponemos toda nuestra atención en la respiración. Y la única intención sería respirar desde el abdomen. El resto simplemente conscientes de la respiración. Simplemente respiramos conscientemente. Y el objetivo de respirar desde el abdomen es simplemente que utilicemos ese prana que absorbemos por la respiración y lo llevamos a nuestro vientre para empezar a conectar con todo nuestro cuerpo físico, con todo nuestro plano físico. Y como siempre les digo, la respiración es un proceso, digamos que es un mecanismo natural del cuerpo. Por lo tanto, lo único que hacemos es hacernos conscientes de la respiración y la única intención es aprender a respirar desde el abdomen. Y cuando inhalamos, expandimos el abdomen y cuando exhalamos, contraemos el abdomen. Y naturalmente, a medida que respiramos conscientemente, poco a poco vamos haciéndonos conscientes de nuestro cuerpo físico. Y dejamos que, como consecuencia de estar consciente de la respiración, nos vamos haciendo conscientes de todo nuestro cuerpo físico. Sin forzarlo, simplemente estando atento. En este momento lo único que tenemos que hacer es hacernos conscientes de la respiración. Como consecuencia, hacernos conscientes de la respiración, nos hacemos conscientes de todo nuestro cuerpo físico. Y eventualmente, hacernos conscientes de nuestro cuerpo físico nos va a llevar a estar atentos y a estar conscientes de nuestra energía, de nuestra información, de todo nuestro plano vital, lo que es la vida como tal, la voluntad. Todo ese plano vital que es la energía, la temperatura, la información, los sentidos. Todos los procesos químicos que ocurren dentro de nosotros, todo eso es nuestro plano vital. Pero lo hacemos simple, solo estoy consciente de mi vitalidad, de mi voluntad, de mi energía.
ese plano vital. Pero por más que queramos saber qué es la vida es una revelación. Es todo ese proceso químico que ocurre dentro de nosotros, toda esa información que transportamos. Es cada célula interactuando con la otra, cada órgano interactuando con el otro. Y todas esas interacciones, toda esa química, toda esa física, toda esa presión genera un sentir. Y nos hacemos conscientes de ese sentimiento que tenemos. No nos vamos a enganchar con ningún sentimiento ni ninguna emoción en específico, simplemente vamos a estar conscientes, siento, soy un ser sintiente. No negamos ninguna emoción, tampoco nos aferramos a ninguna emoción, simplemente me permito sentir. Me permito reconocerme como ese ser sintiente, como ese ser creador de emociones. Y esas emociones, la consecuencia de esas emociones es que se despierta en nosotros la curiosidad, se despierta en nosotros la intención de estar atentos, de prestar atención y simplemente observamos. Me hago consciente de mi capacidad de estar atento, de mi capacidad de prestar atención. Observo. Y eso es lo que llamamos el plano mental. Esa capacidad que tenemos de estar atentos, de observar, inclusive de observar los diferentes pensamientos que ocurren. Y cuando surge un pensamiento, no lo niego, no me engancho a él, simplemente lo observo y dejo que cumpla su ciclo con naturalidad. Vamos a dar un paso más. Vamos a hacernos conscientes de respirar, conscientes de nuestro plano vital, de que estamos vivos, conscientes de que somos unos seres sintientes y conscientes de que tenemos la capacidad de observar. Y son 4 pasos de una sola experiencia. Respiro, habito, siento y observo, como una única experiencia. Sin forzarlo, simplemente estoy consciente de respirar, habitar, sentir y observar. Es una sola experiencia. Y dejen que la experiencia se revele. Solo la construimos, pero la experiencia como tal se va a revelar. Respiro, habito, siento y observo.
Y en ese estado de presencia, de consciente, de observar, de sentir, quiero que identifiquen que hay una sensación de satisfacción. Y por un lado tenemos la alegría y por otro lado tenemos el sentimiento de amor, que son los estados naturales del ser, la alegría y el amor. Alegría Sukhi, amor Prema. Esos son los estados naturales del ser. Esa es la naturaleza de nuestro humano. La búsqueda de la alegría y la búsqueda del amor. Y ahora vamos a dar un paso más. Ahora quiero que vamos a estar conscientes de que estamos conscientes. Entonces no solo estoy consciente de que respiro, habito, siento y observo, no solo estoy consciente del amor, de la alegría, de la satisfacción, sino que además estoy consciente de que estoy consciente. Me hago consciente de que soy conciencia pura, soy algo más que mi cuerpo físico, soy algo más que la vida, soy algo más que las emociones, soy algo más que la mente, soy conciencia pura, soy ese ser que está consciente de que está consciente. Y nuevamente simplemente estén abiertos a la experiencia. Estoy consciente de que estoy consciente. Soy ese observador, soy esa conciencia que causa esas experiencias. Soy la no forma, soy lo no definido. Soy la no forma en la forma, soy lo no definido en lo definido. Soy conciencia pura. Soy una experiencia en constante transformación, causando, creando sabiduría a través de la forma. Y aquí nuevamente. Siempre que ocurrió algo en el pasado, cuando ocurrió, era el presente. Siempre que vaya a ocurrir algo en el futuro, cuando ocurra, va a ser el presente. Por lo tanto, solo existe el presente. Les repito, cuando ocurrió algo en el pasado, en ese momento era el presente. Y cuando ocurra algo en el futuro, en ese momento va a ser ese presente. Por lo tanto, solo existe el presente. Y si bien nosotros sentimos y experimentamos el tiempo como algo que avanza, la realidad es que nosotros vamos avanzando a través del presente. El tiempo no se mueve, nosotros somos los que nos movemos a través del tiempo y el espacio. Y por eso el estar aquí y ahora no es solo una frase bonita, es una experiencia. Yo me muevo a través del tiempo y del espacio. El tiempo y el espacio no se mueven. Soy yo el que me muevo a través.
aquí, presente, ahora, en la no forma, en la no definición, viviendo una experiencia continua, infinita, en constante transformación. Satya, verdad. Estoy aquí, ahora, encarnado, sin forma, sin definición, viviendo una experiencia infinita. Satya, verdad. Simplemente aquí, ahora, encarnado, viviendo una experiencia desde la no forma, desde la no definición, una experiencia infinita, en constante cambio. Satya, verdad. Y si en ese estado de verdad aceptamos que todo está en permanente cambio, que todo es impermanente, nuestra percepción cambia. Si en ese estado de verdad nos hacemos conscientes de que la verdad es la no forma, es la no definición, nuestra percepción cambia. Y simplemente nos hacemos conscientes que los sentidos humanos son una herramienta, pero la percepción es algo que va más allá de esa herramienta. La no forma, aquí, infinita, en una experiencia constante de transformación, de evolución. Profunda, y como siempre no negamos, no rechazamos el estado, tampoco nos aferramos a él, simplemente vamos volviendo poco a poco. Chévere, ¿no? Experiencia. Entonces, resumen del proceso. Bueno, vamos a empezar por orden. El famoso avatar. Más allá del muñequito ese pues de ahora de en día de WhatsApp, avatar es una palabra en sánscrito que significa encarnación divina. Como los hindúes son felices con la mitología, entonces ellos dicen que Vishnu se encarnó en una persona y entonces es una encarnación divina. No es verdad. Bueno, sí es verdad porque todos somos eso, pero la realidad del avatar es que es un ser humano cualquiera, el que se lo proponga, que empieza a hacer trabajo personal y empieza a hacer espiritualidad y empieza a hacer crecimiento personal y eventualmente construye un estado del ser en el cual se hace consciente de que todos los humanos estamos en una constante búsqueda de alegría y de amor, que simplemente el concepto de tristeza es una polaridad de la misma alegría
y el concepto de odio es otra polaridad de ese mismo amor. Entonces cultiva ese estado del ser, y desde ese estado del ser empieza a encarnar ese estado del ser. Entonces, ¿qué es encarnar el estado del ser? Es emanciparse como alma. A diferencia de lo que estamos normalmente acostumbrados, la realidad es que tanto la conciencia pura, que es el alma, como la conciencia divina, que es lo divino, su emancipación está en la naturaleza. O sea, la espiritualidad no se busca en ninguna parte diferente a aquí. La espiritualidad significa aprender a vivir en estado de alegría y de amor, aceptando nuestra situación actual. Es una realidad. Hoy en día no estamos en constante estado de alegría, hoy en día no estoy en constante estado de amor, entonces poco a poco lo voy cultivando. Pero esa emancipación de nosotros como alma y como conciencia pura es simplemente estar encarnados, presentes en un cuerpo físico. Por eso el mantra Paramatma Kam, el alma emancipándose en la naturaleza. ¿Listo? Para poder tener una buena emancipación en la naturaleza, entonces necesitamos un cuerpo sano. Y ese era el cuarto mantra, que se me olvidó. Siddhyaloka Nam, que significa Siddhi, perfección, no perfección desde el concepto de algo perfecto, pero sí de algo, una herramienta suficientemente útil para. Aroga es no enfermedad y Nam es aquí en la naturaleza. Entonces invoco un cuerpo que me sirva como herramienta para que mi alma se pueda emancipar en la naturaleza. ¿En qué? En estado de alegría y de amor, sea lo que sea que signifique alegría y amor, porque como lo vimos cuando aprendimos los mantras, no es lo que uno cree, ¿cierto? La alegría es un estado natural del ser, el amor es otro estado natural del ser que cultivamos, no que definimos, sino que cultivamos. ¿Listo? Entonces el alma se emancipa encarnando en ese cuerpo y empieza a encarnar y descubre la verdad. ¿Y qué es la verdad? La estudiamos como... Satchitananda Ahim, ¿cierto? Es el primer mantra. ¿Qué significa eso? Sat, verdad, Chitta, el concepto de mente. Pero no de mente pensante, sino de mente, eso que meditamos ahorita, ese estado del ser capaz de estar presente, de prestar atención. No es solo resolver ecuaciones, no es solo hacer cosas racionales, es esa capacidad de crear, de ver la belleza, de encontrar esas herramientas para emanciparse, esas herramientas para estar consciente y presente en lo que estoy experimentando. No soy lo que hago, soy lo que experimento con lo que hago. ¿Listo? Entonces esa mente es esa capacidad de decir, ok, esto es lo que estoy haciendo, ¿cuál es mi experiencia en esto que hago? ¿Qué es lo que estoy experimentando a través de esto? ¿Qué es lo que estoy causando? ¿Cuál es la sabiduría que estoy consiguiendo? ¿Listo? Y la otra parte de la verdad la estudiamos con Brahmaikya Aum, que significa esa unidad desde la creación, que significa ese, ok, todos somos parte de esa idea original de la creación y simplemente somos diferentes puntos de vista de cada una de esa intención y lo manifestamos aquí en la tierra, como ese ser que va viniendo. Cuando estamos en ese estado de verdad que experimentaron ahorita, pues la percepción cambia, porque la percepción ya no es las cosas materiales, ya no es solo las relaciones, ya no es solo lo que vivimos en nuestro día a día como humanos, sino que simplemente es esa búsqueda de cuál es mi experiencia acá, qué es lo que quiero causar con las herramientas que tengo en la naturaleza, qué es lo que quiero manifestar como experiencia desde la conciencia pura aquí. Ya empiezo a identificar que simplemente el mundo físico es una herramienta para emanciparme como alma, como conciencia pura, y eventualmente emanciparse. ¿Y qué significa emanciparse? Significa que ya entendemos tanto ese concepto de Brahmaikya Aum, que entonces simplemente somos la misma conciencia desde un punto de vista diferente. Entonces empezamos a
a entender lo que es el concepto de unidad. Porque ya no estoy yo y ustedes, sino que estamos compartiendo una experiencia. Porque la división, el concepto de estar aquí, de que yo estoy aquí y ustedes están allá, es en un mundo dual. En una experiencia, yo no estoy aquí y ustedes no están allá, simplemente estamos aquí. Y no hay nada diferente. Y no pasó algo ayer, y no pasa algo mañana, sino que simplemente está pasando algo. ¿Cuándo? Ya. Ahora, en este momento. Entonces nuestra percepción frente a eso cambia. Ahora, ahí vamos, ahí es lo que hemos estudiado en estos 8 mantras. Ahora vamos a aprender una cosa nueva. Hemos estudiado varios villas mantras, ¿no es cierto? ¿Y qué es un villa mantra? Se dice que es una semilla, que es un mantra semilla. ¿Por qué es un mantra semilla? Porque es un concepto que no tiene traducción literal. Sabón no es nada, eso no sale en un diccionario, no es sánscrito, no es absolutamente ni hebreo, no es nada. Es un concepto que invoca una energía que queremos sembrar en nosotros, que queremos cultivar en nosotros, y por eso se llaman villas mantras. Pero no tiene traducción, pero sí lo podemos estudiar. Entonces, Saúl, S, la letra S, cuando uno medita mucho tiempo la letra S se va a dar cuenta que es un concepto de pilar, de fuerza. Si ustedes se dan cuenta, muchas palabras en sánscrito que significan, que tienen que ver con fuerza, empiezan por S. Samed, Svajra, muchos conceptos empiezan por S. Entonces la letra S invoca ser un pilar, invoca estar firme, estar arraigado, o sea, ser inamovible. Saúl es, la A es presencia. Cuando uno ve algo, uno dice, ah, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, ah, eso está ahí. La A, ¿no es cierto? Si algo natural, uno dice, ah, eso está ahí, presente. U es una experiencia. Cuando ocurre algo que uno está viendo y dice, pasó eso. Entonces, Saúl significa ese pilar está presente viviendo una experiencia. Om en todo. Entonces, Saúl es el concepto de sembrar esa experiencia de estoy presente como un pilar. Todo está presente como un pilar. El mundo físico es una presencia como un pilar en donde todo se soporta. Entonces todo eso que trabajamos en los primeros 8 mantras, con Saúl estamos diciendo, ok, el mundo físico es ese pilar donde vivimos presencia de experiencias. Saúl, ¿listo? Esa es la experiencia de Saúl. Después, no sé si es con H o sin H. Con H. Abu, Bu, sin la A significa lo que está. Cuando tiene una, en sánscrito, cuando tiene una A antes, es lo opuesto. Entonces, Abu es lo opuesto a lo que está. Por lo tanto, Abu significa no hay nada, el vacío. ¿Listo? Bhavantu
Babantu. Viene de la misma raíz Bu, pero está más enfocado a lo que se manifiesta, pero como ego, no como manifestado concreto, tangible, sino como esa experiencia de existo. Babantu significa cuando el universo dice existo, o como cuando nosotros decimos, existo. No me defino, no sé qué es lo que existe, no existe ni siquiera nada, pero está la sensación de existo, Babantu. O sea, aquí estoy, o aquí hay algo. Listo. Entonces, Babantu significa no hay nada y después algo hay, pero no sabemos qué. Sawón, sabemos, este pilar donde se está presente, donde se experimenta todo. Entonces el mantra, el noveno mantra del proceso Avatar es Om Abu Babantu Sawón. Significa no hay nada, todo viene de la nada, el origen de todo es nada. Mejor dicho, se las voy a poner así de sencillo. Si lo primero que existió fue una luz, pues tuvo que haber venido de una lámpara. Si lo primero que existió fue un pensamiento, pues tuvo que haber nacido de una mente. ¿Y de dónde salió esa lámpara o de dónde salió esa mente? ¿No es cierto? Entonces, en algún punto algo tuvo que haber salido de la nada. Entonces, aquí estamos diciendo, el origen es Abu, la ausencia de todo, la nada, el vacío, inclusive ni siquiera el vacío, porque el vacío es, si hay vacío, hay algo. Esa es Abu, Bu significa hay algo, Abu significa no hay nada, ni siquiera vacío. El origen, cuando no existía absolutamente nada. Entonces, Abu y Babantu es algo pasó. Pero es el concepto de algo ocurrió. Sé que pasó algo, pero no sé qué, pero pasó algo. Pero con un sentimiento de apropiarse de eso. Entonces, Om Abu Babantu Sawón. Entonces, de la nada apareció esa primera experiencia de existencia y se hace consciente que se soporta en la naturaleza a través de estar presente y de experimentar absolutamente todo. Y empieza con Om y termina con Om. Om Abu Babantu Sawón. ¿Cómo se cultiva esto? Con una percepción clara. ¿Cómo se cultiva la percepción clara? Con la verdad. Y la verdad es simplemente la ausencia de duda. Con esos mantras que trabajamos. ¿Cómo se cultiva la verdad? Encarnando. ¿Y cómo se cultiva la encarnación? Con los estados del ser, que son la alegría y el amor. Y ese es el proceso Avatar. Y así es como, por eso el proceso Avatar es una divinidad encarnada. Entonces, para poder ser un avatar, cultivamos encarnar y cultivamos ser una divinidad. Reconocernos nuevamente como Dios, encarnados, y ese es simplemente el resumen de todo el proceso. Om Abu Babantu Sawón. Preguntas de cualquiera de los 9 mantras. Ahora, aquí es muy por lo que siempre les he dicho, no se trata de fingir estados del ser, se trata de cultivar estados del ser. O sea, cuando no estamos en alegría o no estamos en amor, pues simplemente no estoy ahí y ya. Y cuando estoy triste, pues simplemente reconozco que estoy triste y hago mi trabajo para dejar de estar triste, o simplemente para aprender de la tristeza.
Pero recuerden que hay un punto en el cual ya no integramos para no sufrir, ya hay un punto en el cual simplemente hacemos crecimiento personal porque tenemos curiosidad, no porque estamos sufriendo. Pero cuando es porque estamos sufriendo, pues acepto que este es mi punto en el proceso y ya. Después, ¿qué es encarnar? O sea, ¿qué se les ocurre que es ese concepto de estar encarnado aquí, o sea, estar presente? Más exacto, más consciente de la experiencia que estoy viviendo aquí en la naturaleza. Por eso uno al principio hace ejercicios para encarnar y por eso al principio empezamos consciente de la respiración, porque con la respiración encarnamos. Pero la realidad es que eventualmente cuando uno está en un estado normal de alegría y en un estado normal de amor, en un estado normal de bendición, la encarnación es un proceso natural, porque es la forma en que se quiere emancipar la creación aquí en el mundo físico. Por eso yo les insisto tanto que hay que dejar de ver la espiritualidad como algo especial. Entre más especial sea una experiencia espiritual, más difícil, más les va a costar reproducirla, porque va a ser algo más lejano a ustedes. Si la unidad es algo súper especial, si la experiencia de unidad es algo súper especial, pues eso les va a costar llegar allá. Si la unidad es algo simplemente caminado, pues es una experiencia con la cual nos habituamos, nos acostumbramos. Por eso la espiritualidad hay que dejar hay que quitarle todos esos mitos, hay que quitarle, no tiene por qué ser especial. Primero, no es especial, nadie es no espiritual, no existe. Si alguien dejara de ser espiritual, pues no existiría, porque no tendría. Entonces el primer paso para lograr esa encarnación natural, que sea un proceso natural estar encarnado, es dejar de mitificar la espiritualidad, simplemente es lo que es y estoy donde estoy y ya. Y después, cuidar el cuerpo, porque no podemos, si bien es cierto que la realidad es que el mundo material es una herramienta para experimentar, no podemos dejar de cuidar la herramienta. O sea, uno cuida el carro para que lo siga llevando a todos lados, si no le echa gasolina, y no lo lleva a mantenimiento. Entonces por eso queremos un cuerpo sano, en buenas condiciones para poder encarnar. Y una vez logramos ese estado con naturalidad, empezamos a vivir en verdad, empezamos a manejar las cosas como son. Simplemente hoy tengo, mañana no tengo, hoy disfruto lo que tenga hoy, mañana disfruto lo que tenga mañana, hoy tengo estas relaciones, mañana tengo estas otras, y se vuelve uno simplemente, se aprende a adaptar a lo que hay en son de la experiencia que quiere vivir, y esa es la verdad. Y cuando uno acepta que uno es una experiencia infinita, eternamente cambiante, experimentando, pues la percepción cambia, porque ya uno se limita a cuidar la experiencia que quiere vivir, no las herramientas para utilizarlas. Y ese es ese cambio en esa percepción. Y cuando uno tiene esa percepción clara, simplemente se da cuenta que todo nace de la nada. O sea, que tener todo y nada es exactamente lo mismo. Los recursos simplemente vienen del vacío, son ilimitados. Y ese es Om Abhuvavantu Saum. Y ese es todo el proceso avatar. Entonces está Sukyananda Ram, Prema Swastyaham, Paramatmakam, Siddhyaroganam, después está el que sigue. No.
después Satchitanandaim, Ramaikya Jaum, Guru Paramatma Siddhum, después sigue el otro de la percepción, Mahavakaya, el gran ojo, y después Om Avuvamantu Saul. Tiene cierta lógica y responde a lo que es ser un avatar, es preparar el terreno para encarnar y para que se encarne toda la verdad. En los mantras de la verdad, cuando yo los he estado trabajando, con el de Chitananda me causó mucho más problemas, o sea, como más reacciones de enojo. Con Brahma estoy como encontrando más paz. Pero los dos son de la verdad, o sea, es la reacción con el de Chitananda es porque es más acá, como más encarnado. O que pueda ser la reacción. No sé qué puede ser la reacción, pero Satchitananda, normalmente con Satchitananda pueden haber más reacciones porque es romper todo ese concepto que uno tiene de la mente. Nosotros como humanos tendemos a utilizar la mente para resolver problemas. Entonces uno utiliza la mente para solucionar algo en el trabajo, para la conversación, para todo eso. Aquí la mente, estamos quebrando esa parte, todo ese aspecto lógico y estamos diciendo, bueno, ¿cuál es la naturaleza de la mente? La pregunta, ¿cuál es la naturaleza de la mente? ¿Qué es esa capacidad que tenemos de simplemente prestar atención? Esa capacidad de simplemente crear, generar, no solo resolver. Porque si el concepto de resolver nace de que hay algo para resolver. Si no hubiera nada para resolver, entonces ¿qué haría la mente? Entonces obviamente es un poquito más contradictorio para el humano. Por eso cuando la encarnación es natural, simplemente el humano deja de resolver problemas. Simplemente vive lo que tenga que vivir. Y Shita, hay muchas palabras sánscritas para mente. Está mana, Chita, otra que me olvidó. Chita es ese concepto es como coger toda esa parte psicoemocional y observarla. Este es mi paquete psicoemocional, lo observo. Miro qué es lo que hace eso. Es como que estoy consciente de que estoy consciente de mi parte psicoemocional. Porque eso es lo que experimento. Así es como genero las experiencias. Y yo soy el que genera la experiencia, no soy la experiencia, soy el que creo la experiencia. ¿No? Sí, pues más o menos. Igual es muy curioso porque cuando los trabajamos en clase me gustó mucho más el de Chitananda, lo sentí más fuerte, o sea, como más vívido en mí, pero tuve más reacciones. El otro fue como, pero el otro lo he sentido más calmado, más bonito, o sea, me ha gustado mucho la experiencia, pero sí, hace sentido lo que dices. Listo. Bueno, aquí terminamos el proceso Avatar.